El día de hoy ustedes escucharán a un expositor de mucha calidad, el abogado Rodil Rivera, muy conocido en los círculos políticos, sociales, académicos del país, que tratará uno de los temas clave dentro de la agenda temática de este curso. Es el tema de las funciones y misiones constitucionales de las Fuerzas Armadas, o sea, un análisis de nuestra legislación, particularmente de nuestra Constitución de la República, y la normativa en general que existe para regular las relaciones de subordinación o no de las Fuerzas Armadas con respecto a las autoridades civiles democráticamente elegidas. Es un tema polémico, es un tema que estoy seguro también va a generar un gran debate, pero que es importante conocer. Si no conocemos cuál es el estado de la normativa local con respecto a las Fuerzas Armadas, difícilmente seremos capaces de formular propuestas concretas para reformular el concepto del sector defensa dentro del marco de la seguridad del país y en el contexto de la construcción democrática en Honduras. Bienvenidos a este curso y los dejo en presencia del expositor Rodil Rivera. La Constitución de la República de Honduras contiene en el capítulo que corresponde a las Fuerzas Armadas una serie de atribuciones y funciones, en mi opinión, un exceso de atribuciones y funciones que han permitido a lo largo de estos años que las Fuerzas Armadas distorsionen el papel que realmente les corresponde a un instituto armado en una república, normalmente al ejército en una república. Con esto quiero decir que las Fuerzas Armadas en el caso de Honduras han aprovechado, o han utilizado como pretexto este exceso, reitero, de funciones que le otorga la Constitución de la República de tipo administrativo, de tipo político, de participación en los organismos de seguridad del Estado, en fin, se han aprovechado o las han utilizado como excusa para intervenir en la vida pública del país, para retomar, diría yo, las atribuciones que antes tenían de determinar los destinos de esta nación, atribución que que fueron despojadas de ellas por el gobierno del doctor Carlos Roberto Reina. Y basándose en este error que contiene la Constitución de darles estas atribuciones, es que intervienen en la administración pública, lo cual aprovechan también para obtener más ingresos en los aparatos de seguridad, en la política, en la política finalmente que los condujo, que los llevó, que les sirvió de excusa para dar un golpe de Estado. Esto, en mi opinión, es un grave error que contiene la Constitución de la República y que hay que enmendarlo. Este, repito, error que contiene la Constitución al otorgarle a las Fuerzas Armadas un exceso de atribuciones que van mucho más allá del verdadero papel que debe jugar una Fuerza Armada, cual es estrictamente el de la defensa del territorio nacional y de la soberanía del país. Estas les han permitido también servir de árbitros de la política nacional, árbitros entre partidos políticos, árbitros incluso cuando hay conflictos institucionales, lo cual va, por supuesto, no solamente en grave detrimento de nuestra democracia, sino pues también que les ha permitido invertir los papeles, que en lugar de estar subordinados al poder civil, están supraordinados, es decir, ellos ejercen la hegemonía. Esto implica, en mi opinión, que es necesario reformar a fondo la Constitución de la República en todo sentido, pero principalmente en el capítulo que corresponde a las Fuerzas Armadas, a efecto de crear mecanismos institucionales, de crear mecanismos como otros países democráticos para resolver todos los problemas que puedan suscitarse dentro de los poderes del Estado, dentro de los partidos políticos,
toda clase de controversias que puedan surgir en los actores de la vida pública nacional no sean resueltos por ningún instrumento de fuerza o de coerción, sino de manera democrática. Por ejemplo, en Honduras nosotros no tenemos el plebiscito revocatorio, que es una figura que utilizan la mayoría de los países democráticos precisamente para resolver problemas de controversia entre los poderes del Estado. De manera pues que ese rol que la Constitución erróneamente, reitero, le da a las Fuerzas Armadas, debe ser sustituido por mecanismos democráticos interinstitucionales para resolverlo. Al día de hoy, que las Fuerzas Armadas durante todo este tiempo han ejercido funciones de seguridad, han sido complemento o han suplantado a la propia Policía Nacional, particularmente después del golpe de Estado. Como todos recordamos esta triste historia, después del golpe de Estado, las Fuerzas Armadas junto con la policía y bajo la dirección de ellas asumieron el control de los organismos de seguridad. Y cuando hablo de los organismos de seguridad, hablo de todo el aparato de seguridad del Estado, lo que incluye no solamente la policía, Ministerio de Seguridad, Ministerio Público, Poder Judicial. Todas ellas fueron destinadas exclusivamente para la lucha ideológica, para la lucha política contra todos los que se opusieron al golpe de Estado. Es decir, las Fuerzas Armadas se emplearon a fondo en la lucha de la Guerra Fría, persiguiendo ideológicamente a los que se opusieron al golpe de Estado y descuidaron la verdadera función de la seguridad nacional. Esto permitió, de alguna manera, que el crimen organizado llegara a caer en la impunidad, por un lado, y por otro que se formaran estrechos vínculos, como los hay actualmente, y de una manera muy grave, entre todos estos aparatos de seguridad y el crimen organizado, las organizaciones de delincuentes, lo cual es muy grave. Yo estoy seguro de que la historia va a determinar que las Fuerzas Armadas fueron de las principales responsables de la gravedad que ha alcanzado la seguridad en Honduras con este contubernio entre los organismos de seguridad y el crimen organizado. El rol, el papel que deben jugar las Fuerzas Armadas en una nueva revisión de nuestra Constitución, en una nueva revisión de la estructura orgánica del país, la que es obligatorio hacer después del golpe de Estado del 2009, debe revisarse adecuadamente. Pues es decir, ya creo que hemos oído todos que mucha gente piensa que las Fuerzas Armadas deben ser suprimidas. Yo creo que si ese fuera la voluntad del pueblo expresada en un plebiscito y fuera contundente de que debemos suprimir las Fuerzas Armadas como lo tiene Panamá, como lo tiene Costa Rica, pues hombre, no había más remedio que acatar la voluntad del pueblo, la voluntad ciudadana. Yo al menos creo que no tengo una posición tan radical, pero sí creo que deben sufrir profunda reforma. Debe ser un aparato pequeño, debe ser un aparato profesional en el que la inversión que haga el Estado, su presupuesto, debe corresponder en primer lugar a unas Fuerzas Armadas profesionales pequeñas, pero también a los exiguos recursos de que cuenta la nación. Honduras no es un país rico, pasa por una situación económica muy grave, por consiguiente las Fuerzas Armadas deben tener un papel a tono con él. En segundo lugar, hay que capacitar a las Fuerzas Armadas para el respeto a la Constitución y la legalidad, para irles poco a poco despojándoles de ideas de golpes de Estado, de que están por encima de la Constitución. También a la sociedad civil se la debe preparar para poder ejercer efectivamente la supraordinación del poder civil sobre el poder militar, porque nosotros tenemos el Ministerio de Defensa en manos de civiles desde hace ya algunos años y sin embargo son muy débiles. Todos sabemos que el Ministerio de Defensa tiene muy poca autoridad, muy poco influencia sobre las Fuerzas Armadas. Esto ya se ha visto, es necesario fortalecer eso. Y finalmente la Policía Nacional no debe ser un apéndice, ni ningún otro, ni el Ministerio de Defensa no deben ser un simple apéndice de las Fuerzas Armadas. Es necesario poder revisar a fondo todo el papel para que efectivamente puedan tener una participación
correcta, una participación apropiada tanto en la defensa del país como en el futuro democrático de nuestra nación. Afortunadamente el golpe, digo afortunadamente porque es una de las secuelas del golpe de Estado que trae algo positivo, ¿verdad? Esto debe hacer reflexionar a la sociedad hondureña y que en la próxima posibilidad que creo yo que sí va a haber de convocatoria a una asamblea constituyente se pueda tocar este tema como uno de los más importantes en el sentido de que hablaba, en esta revisión a fondo del papel de las Fuerzas Armadas para que sea más democrático, para que que jueguen realmente su papel de defensa, repito, fundamentalmente de la soberanía y del territorio nacional.